que estamos arrancando hoy 5 de mayo, tiene varios elementos importantes que tienen que ver con la justicia. Ustedes han escuchado mucho lo que ha pasado con el juicio del expresidente Álvaro Uribe, pero esta semana también tenemos decisiones importantes sobre el famoso escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta semana se define si los expresidentes de la Cámara y del Senado se van presos o no. Esto lo define la Corte Suprema de Justicia. Pero el viernes, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de las regiones, quien terminó salpicada en medio de este escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira, pues asistió a una diligencia en la Fiscalía y ella dijo, Sandra Ortiz, que no tenía garantías a diferencia de otros involucrados en este escándalo. No tengo garantías. No tengo garantías. Que van a hablar en la corte. Vengo. Disculpen. No tengo garantías. Y ella, recordemos, pues es madre, cabeza de familia, lo ha expuesto en las diferentes citas que ha tenido ante la justicia, y esto era lo que decía el viernes. Pero ¿por qué dice Sandra Ortiz, que es una de las involucradas en este escándalo de los carrotanques de La Guajira, que no tiene garantías? Lina, porque ella es una de las pocas funcionarias de los altos cargos salpicados por este escándalo después de Olmedo López y Sneider Pinilla, con quienes la justicia ha ido avanzando. Creo que la justicia con ella ha sido mucho más rápida que con los otros involucrados. Pues mejor dicho, a ver, Sneider Pinilla y Olmedo López prendieron el ventilador, le echaron agua sucia a muchos otros, pero de los salpicados, Sandra Ortiz es la única que ya está con medida de aseguramiento y la justicia avanzando, porque esta semana tenemos Corte Suprema de Justicia decidiendo sobre Andrés Calle y sobre Name, pero pues con ellos todavía no ha pasado nada. Exactamente, Camila, y es que recordemos, como usted lo decía, que fueron Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y ex subdirector de la gestión del riesgo de desastres, quienes pues buscando principios de oportunidad contaron diferentes sucesos que llevaron a la apertura de varias líneas de investigación. Y recordemos que hoy es la misma Ortiz quien está siendo acusada de entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, quien también está buscando beneficios judiciales frente a los delitos de que la acusan. Hablamos de lavado de activos y también tráfico de influencias de servidor público. Pero, y esto es muy importante, Camila, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla pues han buscado acuerdos de oportunidad parciales. Quiere decir que se cumple con una pena en la cárcel, con una condena, y también pues entregan dinero y etcétera. Ortiz está buscando la inmunidad total. O sea, ella quiere que todo lo que ella diga le sirva para que no pague ni un día de cárcel. Exacto, no tener medida preventiva de la libertad ni pagar cárcel. Argumentando también que es madre cabeza de familia, ¿no? Porque ella también ha puesto eso sobre la mesa desde el primer día. Pero aquí hay algo clave, Lucas, sobre lo que es un principio de oportunidad. Sí, de hecho ahí es importante recordar, Camila, que lo que han dicho desde la Fiscalía es que Sandra Ortiz está diciendo mucho, pero no diciendo nada, y no tiene además un sustento todo lo que ella está diciendo. Y en la legislación, esto me parece clave aclararlo, un principio de oportunidad es muy importante porque con eso las autoridades o quienes investigan necesitan llegar a los máximos responsables. Como que el argumento o la nuez de un principio de oportunidad es que lo que usted aporte, pues en realidad llegue a esos máximos responsables, que es lo que han venido haciendo Olmedo López y Sneider Pinilla. Justamente, Camila, en diciembre, durante la audiencia en la que la juez dictó medida de aseguramiento contra la alta exconsejera para las regiones, Ortiz aseguró que una mujer muy poderosa y muy cercana al presidente había armado un complot contra ella e incluso llegó a sugerir que estaría detrás del caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Correos que le hicieron para acá los computadores, que nunca se perdió nada, y eso se sabía en presidencia. Ese show que armaron en presidencia durante más de 2 semanas, en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y hay muchos funcionarios implicados. Yo no puedo decir hoy nombres porque es decirle mentiras, pero yo era su chivo expiatorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Esa persona que tiene mucho poder en la presidencia,
que es una mujer, y yo le hablé de 2 mujeres en una entrevista que tuve, que me preocupa mi vida y la de mis hijas, incluso hoy la de mis abogados y las personas cercanas. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente, y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo habla con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad, porque ella me armó ese complot. Ella ya hablaba de Laura Sarabia, obviamente cuando Laura Sarabia pues era la persona que estaba al lado del presidente Gustavo Petro, pero de Laura no se ha dicho nada, no se han sacado pruebas, no hay nada de verdad que la salpique. De inmediato, Camila, al igual que como usted lo dice, todo el mundo empezó a hacer conjeturas, dijeron una mujer muy poderosa que se la pasa al lado del presidente, que es muy cercana y tiene mucho poder en presidencia, pues todos apuntaron a Laura Sarabia. Ella esa misma tarde, en ese momento todavía era directora del DAPRE, no canciller, dijo que esta era una historia fantasiosa, que no tiene pruebas y que el que las hace se las imagina. Lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria, fue lo que contestó en ese momento Laura Sarabia. Meses después, en una entrevista con Noticias Caracol, le preguntan justamente, bueno, usted hablaba de Laura Sarabia. No. Ah, no, Sandra Ortiz. Con Sandra Ortiz le decían, bueno, usted se refería a Laura Sarabia. Ella ni lo afirma, ni lo desmiente, pero de hecho dice que no es solo una mujer, sino que son 2 mujeres muy poderosas en presidencia. Bueno, y ahí quedamos nosotros entonces con Osor, pues sin saber, Oscar, pero lo que sí es cierto es que cuando ella menciona, yo sé cómo funciona eso en presidencia, nos acordamos de ese audio en donde que filtra Laura Sarabia, en donde se oye a Armando Benedetti decir, yo tengo muchos amigos allá en la fiscalía, yo tengo amigos en la corte, y que uno cree que no, pero eso funciona así. O sea, así se hablan directamente con los órganos de control. Así es como funcionan las cosas, Camila, internamente. Pero mire usted que Sandra Ortiz recientemente salpicó a Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, pues ha señalado que su elección en ese tribunal fue resultado de un soborno millonario con plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y además Ortiz habla de reuniones con Fernández y quien fuera director de la Dirección Nacional de Inteligencia y del DAPRE, Carlos Ramón González. Que además, Sebastián, esa acusación que le hace Sandra Ortiz a Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, produjo un pronunciamiento de la Corte. Y ese pronunciamiento de la Corte dijo, no es competencia de nosotros investigar a los magistrados que están aquí adentro, eso se tiene que resolver por otro lado, porque obviamente pues fue un escándalo cuando ella salpica a Vladimir Fernández hoy en la Corte Constitucional. Pues fue el último gran brazo que le salió a este escándalo, Camila. Es una línea de investigación que la Fiscalía todavía no ha querido pues abrazar, pero así la exconsejera Ortiz se le dijo a la Corte. ¿Qué es lo que ocurrió? En palabras de Sandra Ortiz, que en octubre de 2023, precisamente en las fechas en las que se decidió la elección de Vladimir Fernández como miembro de la Corte, se hizo una reunión en la que estaban presentes el presidente entonces del Senado, Iván Name, el director del DAPRE, Carlos Ramón González, y se hicieron en su apartamento. ¿Qué es lo que sucedió? La revista Cambio logró contactar a Vladimir Fernández en una entrevista y el magistrado niega esa reunión, que eso nunca existió y nunca pasó. Pero lo que dice Camila, lo que sí es cierto es que la fecha de la supuesta reunión coincide con la fecha de la elección de Fernández. Así es. Pero además hay otra cosa que no se puede olvidar en este caso, Sebastián y Lucas, es lo del principio de oportunidad, que es llegar a los mayores responsables. Claro, que los mayores responsables, ahí está este magistrado de la Corte Constitucional, si es que de verdad pues se logra probar lo de esa reunión. Y que es lo que yo le decía, que la Fiscalía primero dice, no podemos darle una inmunidad total, es decir, usted, al igual que va a pasar con Olmedo López y con Snyder Pinilla, Camila, finalmente tienen que devolver un pedazo de la plata, pero además van a pagar algún tiempo de cárcel, algunos años en la cárcel, y pues en este caso se han abierto varias líneas de investigación. Recordemos justamente las revelaciones que han hecho nuestros compañeros de la unidad investigativa de Noticias Caracol, donde queda presuntamente relacionado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El 4 de diciembre del 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagui Flores por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría.
Y así fue según cuenta la fiscal. Días después, Olmedo López y el senador Chagui Flores se habrían reunido en el Hotel Tequendama para ejecutar parte del entramado que en principio sería gestionado al parecer por el Invías, lo cual finalmente no se logró. Pero El 6 de diciembre del 2023 al mediodía en el Pero ahí es donde estamos viendo, allá está Luis Fernando Velasco, sale magistrado de la Corte Constitucional, sale Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneider Pinilla, Carlos Ramón González, presidente de Cámara y presidente de Senado, y además a este escándalo también se le suma que se ha salpicado a quien fuera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y unos congresistas de la Comisión de Crédito Público, y se habla de que ellos habrían direccionado contratos por 92.000 millones de pesos que no se terminaron entregando, Lucas, que aquí está salpicado, mejor dicho, la mitad del gobierno. Se señala, Camila, presuntamente a 6 congresistas que son integrantes de la Comisión de Crédito Público y a quienes se les iban a entregar estos contratos a cambio de los votos. Estos 6 congresistas son presuntamente Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Y es que lo que ha aportado, por ejemplo, Lucas, María Alejandra Benavides a la Fiscalía, que chats que se filtraron en los medios son, Camila, chats en los que Ricardo Bonilla estaba al tanto de la celeridad de estos contratos. De esos 6 que dice Lucas, solo 4 habrían votado sí para aprobar esos créditos necesarios. Karen Manrique, de Curules de Paz, Wadid Mansur, del Partido Conservador, Julián Peinado, del Partido Liberal, y Liliana Vitar, del Partido Conservador. Y sobre ellos, Camila, es muy importante señalar en qué va también todo este tema de esta investigación que se abre a raíz de esto, la Comisión de Crédito Público. La Corte está practicando pruebas y esperando además que Olmedo López y la en su momento asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides, declaren en la Corte, pues se han negado a declarar porque ellos también están pidiendo, tienen una solicitud de principio de oportunidad. Quiere decir que la Corte no ha avanzado en ese sentido, esperando esas declaraciones, y se están practicando las pruebas. Hay una entrevista que dio el exministro de Hacienda, precisamente Ricardo Bonilla, Noticias Caracol y Blue Radio, en donde respondió a ese señalamiento de la Fiscalía sobre su participación en la entrega de recursos a congresistas de esa Comisión Tercera del Senado. Y él lo que dijo, o lo que respondió en esa entrevista, ya lo vamos a recordar, es que no había ningún acto indebido. Dijo textualmente: aquí no hay un acto indebido, no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado. Es un invento de Sneider Pinilla y de Olmedo López que después se cayeron. Acá recordemos lo que dijo concretamente el exministro Bonilla. Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Sneider después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. Bueno, es grave, pero veremos qué pasa. Pero lo más importante aquí con lo que arrancamos, Camila, y usted decía, es la decisión que hay esta semana, muy importante, porque estamos pendientes de que los expresidentes, pues congresista Calle y congresista Name, que eran presidentes de la Cámara y el Senado, que están presuntamente señalados de recibir dineros para favorecer en el gobierno, haya una diligencia mañana en la Corte en la que se buscará resolver la situación jurídica de ellos. Y pues recordemos que todo esto está hecho con base en que Sneider Pinilla y Olmedo López le han entregado chats y pruebas a la sala de instrucción de la Corte sobre todo este entramado. Y aquí esto es clave, Camila, porque al igual que Sandra Ortiz, que ya tiene medida de aseguramiento, lo que podría pasar mañana en la Corte es que con estas pruebas que son muy dicientes, ya la declaración de Sandra Ortiz, pues se podría estar dictando medida de aseguramiento a los 2 expresidentes. Es lo que se esperaría con las pruebas, pero en su sabiduría la Corte pues será la que debe decidir esa situación jurídica. Y acuérdense que incluso el presidente Gustavo Petro salió a defender a Name, ¿no? Dijo: Name ha sido uno de los opositores del gobierno, pero esto que le están inventando no es cierto. Mañana sabemos si qué decide la Corte, si les dicta medida de aseguramiento o no. Señora. Imagínense, eso es en la época del paramilitarismo, es donde teníamos estos congresistas, expresidentes de Senado y Cámara presos. O dice: aquí no pasó nada y... No, pero imagínese, Lina, es muy grave que mañana pero definamos expresidentes de Cámara y Senado que se van a la cárcel. Esos son los escenarios, pero... Y hay otro, digamos, Camila, de los salpicados que de hecho hemos hablado aquí en este programa porque se conoció que había salido del país en las últimas semanas, y es el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Es la propia Sandra Ortiz quien lo vincula con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y según unos chats y una información revelada por la revista Semana hace algunos días,
el que en ese momento ya era el director del Departamento Nacional de Inteligencia, organizó reuniones en su apartamento con Sandra Ortiz y con Vladimir Fernández, quien fue el secretario jurídico de la presidencia y quien actualmente es magistrado de la Corte Constitucional. De acuerdo con el testimonio de Ortiz, González expresó aquí en estas reuniones preocupación por las declaraciones que estaba dando el ex subdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, y sugirió contactar a Olmedo López para conocer qué información se estaba revelando. Cuando el país conoce que Carlos Ramón González había salido del país, pues hablamos aquí con su abogado y esto fue lo que nos dijo. Yo garantizarlo no puedo porque yo no soy él, pero lo que sí le puedo decir, el que va a dar la cara, que va a estar presente de una u otra manera para cualquier requerimiento de la justicia, sí se lo puedo decir porque eso lo he charlado con él muchas veces. Eso fue lo que nos respondió en su momento el doctor Cancino, pero igual muchos pensamos que Carlos Ramos se fue y no volverá, porque no ha vuelto, ¿no? No Aquí no está presente. No, señor. Y ahí es donde Ana Cristina, mire, así va la cosa, ¿no? Entonces, tenemos a Sneider Pinilla, que ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel. La Fiscalía le permitió una rebaja de pena debido a la colaboración que tiene con la justicia. Devolvió 618 millones de pesos que se apropió de la entidad. Pero tenemos realmente solo de los de presidencia a Sandra Ortiz privada de la libertad, porque mire, Carlos Ramón González volado, porque está por fuera, no sabemos si volverá. Presidente de Cámara y Senado, Calle y Name, pues pendientes de lo que diga la Corte, pero pues ya lleva bastante tiempo la cosa y no ha pasado nada con ellos. Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tampoco. Y hay una cosa que yo sé que me van a tirar tomates aquí seguramente en la mesa, o los oyentes que están conectados conmigo, pero a los que les ha pasado de los altos cargos, que no les ha pasado nada son hombres, ¿no? A la que sí clavaron de una vez fue a la mujer. Sí, claro, y a mí me recuerda, Camila, y no, a ver, primero que todo decir que estamos hablando aquí de corrupción y que hay una mujer que está involucrada en corrupción, que es Sandra Ortiz, y que no es que le estemos lavando la cara, sino que estamos diciendo, estas mujeres como Sandra Ortiz o como Aida Merlano, que fue el mismo caso de Aida Merlano, todos los hombres quedan tranquilos y a la mujer es la que meten a la cárcel. Recordemos el caso de Aida Merlano solamente como para hacer este paralelo, Camila, porque Aida Merlano pues está en la cárcel, ya tiene pues un cargo adicional que es la de fuga de presos, pero Aida Merlano, recuerde que inclusive en el libro La Cosa Nostra de Laura Ardila, pues se menciona cómo los Char hicieron este pacto con ella para que ella llegara al Congreso a pesar de que ella era del Partido Conservador y ellos de Cambio Radical, cómo se probaron las relaciones que ella tenía con Alejandro Char, y ella ¿dónde está? En la cárcel. ¿Y Alejandro dónde está? Alejandro Char ¿dónde está? Está en la alcaldía de Barranquilla. Entonces yo aquí lo que veo es que, y no estoy diciendo que Aida Merlano sea inocente, ni que Sandra Ortiz sea inocente, sino que cogen al eslabón más débil de la cadena y le caen esa a ella, que no estamos lavando la cara de ellas, pero sí estamos diciendo, le caen esa a la mujer a mujeres que son el eslabón más débil, y todos estos señores quedan como si nada. No, pero seguramente van a caer también algunos señores. Yo creería que sí. Pero lo que pasa es que se demoran más, ¿no? Caen pero parados. Sí. Caen parados. O sea, Alejandro Char está en una alcaldía. O sea. A mí se me hace, Camila, que la clave de toda esta historia, de todo este entramado, lo tiene Carlos Ramón González. Por eso, pues se fue del país. Aunque su abogado Iván Cancino dice que está dispuesto a dar la cara y a responder a la justicia, es quien tiene la sartén por el mango, porque pues fue en su oficina donde se realizaron todas estas reuniones. Las cámaras de seguridad así lo evidencian. Recuerde usted que el 1 de mayo la Fiscalía aportó esas pruebas a la Corte Suprema y ya se avaló por parte de la prueba la recolección de pruebas en contra de Carlos Ramón González. Así que cuando hable el director del DRAPE y de inteligencia, el señor González, seguramente van a caer mucho más funcionarios, seguramente él también va a quedar muy mal, va a salir muy mal librado de todo esto. Pero mire, Hugo Mario y amigos de la mesa, es que esta mujer, Sandra Ortiz, que por supuesto no se trata de lavarle la cara, ni mucho menos, también señala a otra mujer, la fiscal general, la doctora Camargo, de que no le está brindando garantías. Entonces yo no creo que sea un tema de género, sinceramente. Aquí hay un problema de fondo que es de corrupción, y que lo que hay que buscar es que hasta el último centavo aparezca y que el último culpable sea condenado. No es un tema de género ni mucho menos, porque lo que sí es cierto es que la que está llevando del bulto, como se dice vulgarmente en estos momentos, es la señora Sandra Ortiz, que no encuentra garantías por parte de la Fiscalía. De hecho, está esperando que la Corte Suprema sea la que asuma su asunto.
Puede que no sea, Oscar, un tema absolutamente de género o netamente de género. Yo sí creo que algo hay ahí, pero lo que creo que hay más es un juego jurídico y un juego mediático. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerden ustedes que el abogado de Sneider Pinilla, que logró este principio de oportunidad, es el señor Gustavo Moreno, que fue zar anticorrupción, que fue a la cárcel, extraditado y todo por precisamente corrupción. El señor se conoce al derecho y al revés del sistema desde los dos lados, desde el lado como jurista, como abogado, y desde el lado como reo, ¿no? Como preso. Y él es el abogado justamente de Sneider Pinilla. El abogado de Olmedo es José Moreno, que es medio hermano también de Gustavo Moreno. Y siento yo, Camila, no sé si usted tiene la misma sensación, que el juego mediático tiene un peso tan grande como el jurídico o incluso más. Sé de buenas fuentes que al menos el señor Moreno, Gustavo Moreno, maneja con pinzas el tema mediático, creación de noticias, generación de polémicas, precisamente para mover los temas que a él le interesan.